Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez has imaginado el terror que podría desatar un arma biológica diseñada si se escapara del control? Entremos en la historia. La alarma gritaba como banshees. Sus chillidos de ballena resonaban a través de los fríos y estériles pasillos del puesto de avanzado Zeta-Silin. Los científicos, sus exoesqueletos como caparazones, brillaban en la dura luz fluorescente revuelta con una mezcla de terror y fervor científico. El comandante Skrill chasqueó sus mandíbulas con agitación en más de 3 décadas de servicio al Imperio Silan. Nunca había presenciado algo remotamente parecido a esto. El sujeto designado como espécimen X01 estaba peor que eso. Estaba en Rampage, y las defensas automatizadas del puesto de avanzada estaban demostrando ser lastimosamente insuficientes. Le gritó a un técnico tembloroso. Sus delgadas piernas temblaban con pánico apenas contenido. «Señor», tartamudeó el técnico, su tórax agitado. «El espécimen X01 ha sido violado, el sector de contención 4 unidades de seguridad están siendo desmanteladas». Skrill siseó su antena temblando en alarma. Habían arrojado todo lo que tenían al espécimen. X01 cargas de choque, agentes paralizantes. Incluso la explosión sónica armada diseñada para explotar la fisiología insectoide inútil. La criatura se encogió de hombros ante sus intentos con una facilidad horrorosa, adaptándose más rápido de lo que podía cambiar de táctica. Maldijo el día que el Alto Consejo había autorizado el proyecto. Quimera, la promesa de la última arma biológica, los había cegado a los riesgos. Su unidad de comunicaciones crepitó. Era alto mando, sus peores temores confirmados. Comandante, explique esta abominación. Vino el ronco acusador del alto general Zith Skrill. Tragó saliva. General, hemos perdido espécimen de contención. X01. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La forma correcta de transmitir el desastre absoluto que se estaba desarrollando es aprender a adaptarse a un rano natural. No podemos detenerlo. Un largo silencio escalofriante cayó sobre el Canal C. Zaira era conocido por su crueldad. Mundos enteros habían sido reducidos a cenizas por menos de esto. Finalmente el general habló su voz tan baja que era casi un siseo. «Haz lo que debes, comandante. Puesto avanzado. Z es prescindible, el espécimen no es general. Con respeto». Skrill comenzó, pero la transmisión se cortó. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con las órdenes de control, de temperatura de la estación, como si eso significara que habían dado por perdido todos en este puesto avanzado. Se sacrifican por la gloria del imperio. Pero no podía quitarse la sensación de que habían sacrificado mucho más que unos pocos millas soldados e investigadores. Hubo un chillido de metal desgarrado, seguido de un rugido que sacudió el puesto avanzado hasta sus cimientos. Estaba viniendo Skrill. Tomó una decisión. No caería sin luchar. Al menos ganarían algo de tiempo. Activar protocolo de emergencia. Llamar a Z9. Él ordenó contactar a los humanos. General Mikkel Sov. Un hombre oso, con una cara grabada por décadas de conflicto, miró la proyección holográfica Silin con disgusto. Comandante Skrill. Una mera sombra en el tenue parpadeo azul, parecía acosado. La postura habitualmente rígida del Sin, encorvado con miedo apenas disimulado. La voz del general Sov SC tenía un filo desesperado inusual para un comandante Sven. «Debo solicitar asistencia inmediata. Tenemos una brecha de contención». Sov entrecerró los ojos. «Brecha de contención, Skrill, sea específico». «Estamos hablando de uno de sus bichos de laboratorio que se está soltando». Él sabía con qué facilidad ellos diseñan patógenos como armas negativas. «General», hubo un chasquido de mandíbulas antes de que Skrill continuara. «Proyecto Kima se ha escapado de las palabras, flotó en el aire como una sentencia de muerte. Proyecto Chimira», él susurró del Zen. El proyecto de superarma era materia de pesadillas, rumores de hibridación genética forzada y experimentos. Grotescos se filtraron por los canales de inteligencia, y cada uno más horripilante que lo que el último Sov había esperado.
Se exageraron para mantener a sus superiores y al público en un estado de control. Ansiedad. Qué mal, preguntó su voz firme. Está masacrando a todos en la estación. La voz de SCR era áspera, la arrogancia habitual reemplazada por algo parecido al terror. Tus armas convencionales son de poca utilidad contra semejante criatura. Sokov gruñó. Eso sonó casi correcto. Miró a su oficial de inteligencia, la teniente Volova, que estaba parada rígidamente firme a su lado, ella asintiendo. Apenas perceptiblemente era real. Maldita sea, se aclaró la garganta. Muy buena, comandante. Consideraremos ofrecer asistencia. La sorpresa en el rostro del San era casi cómica. El odio del imperio por la humanidad era superado solo por su arrogancia. Pero aquí estaban rogando por ayuda. Suf saboreó la ironía por un breve momento. Luego su mente se volvió a los aspectos prácticos. Esta no sería una operación de contención estándar, y él no estaba dispuesto a enviar a sus tropas regulares a ciegas. Tengo un equipo capaz de manejar amenazas no convencionales si usted acepta la divulgación completa. Consideraré desplegarlos. Skrill dudó, pero eventualmente se acercó y estuvo de acuerdo. Transmitiendo coordenadas. Ahora Sub se puso en movimiento. Boba convocó al capitán Jones y le dijo que se había propuesto un viaje de campo muy especial. Luego se volvió hacia el comandante Silvan. Le sugerimos encarecidamente que prepare una zona de aterrizaje segura y recuerde que esta es nuestra operación. Antes de que Skrill pudiera responder, Sov cortó la conexión. Esto se puso mucho más interesante y peligroso. Al capitán Harry Jones no le gustaban las sorpresas, y si la convocatoria brusca del general Sokolov a una hora intempestiva era una indicación de que esta sorpresa probablemente sería de una variedad particularmente desagradable, se dirigió al complejo de búnkeres subterráneos debajo de Moscú con el paso pesado de un hombre que espera malas noticias, señor. El teniente Volova se puso firme cuando entró en la austera oficina de Sokolov. El leve olor a café rancio y lubricante para armas flotaba en el aire. Sov se veía inusual. Aikali Sheveld apenas levantó la vista del tablero de datos frente a él antes de señalar con el pulgar una pantalla holográfica que flotaba en el centro de la habitación que mostraba lo que solo podía ser un puesto de investigación, Silin, una estructura metálica laberíntica que colgaba siniestramente en el vacío. Jones retumbó. Estudia esto. Vas de viaje, Jones. Entrecerró los ojos ante la pantalla, un nudo de inquietud formándose en sus entrañas. La estación parecía un matadero. Paneles metálicos rotos cubrían los pasillos y en algunos lugares podía ver lo que parecían manchas viscosas de algo que cubría las paredes. Problema en un nido de insectos. Señor, preguntó con cautela. Sakov. Gruñó. Peor. Mucho peor el proyecto. Chimera se perdió. Jones sintió que la sangre se le drenaba de la cara. El proyecto Chimera, la ciencia loca de Zen Pesadilla, cómo se soltó, se apoderó de toda la maldita estación, acabando con todos dentro. Resistió el impulso de maldecir esto. No fue un trabajo de limpieza, fue una carrera suicida. Se pasó una mano por el cuero cabelludo rasurado, considerando que su equipo podía defenderse por sí solo, pero contra una monstruosidad diseñada, las probabilidades no estaban a su favor, señor, dijo finalmente. Enviar un equipo pequeño es como escupir en un incendio forestal. Mis hombres no hacen milagros. Nunca dije que lo fueran, respondió. Un brillo en sus ojos, pero son la mejor opción que tenemos. Los Svin están pidiendo ayuda. Piensa en las posibilidades. Jones, los humanos salvando el día justo bajo las narices del imperio. Además, se inclinó hacia adelante. No es como si tuvieras mucha opción. Jones conocía ese tono. Final con un toque de oscuridad. Desviación. Mejor opción o no. Iban a entrar. Entendido, señor. ¿Quiere que lo contengan o lo neutralicen? Preferiblemente que lo contengan, señor. Sov dijo que esta cosa podría ser un activo valioso si se aprovecha adecuadamente. Jones resopló, jugando a ser Dios. Nunca terminé bien, señor. El general no lo hizo. Sonríe. Ves que me demostró que estaba equivocado. El capitán se despidió cuando Jones se dio la vuelta para irse. Escuchó a Boba hablar. Su equipo. Señor, los no convencionales, como se llaman a sí mismos. Sí.
Sokolov suspiró. Esos maníacos principales son nuestra única esperanza. Ahora informados de su nueva misión, Jones salió con la perspectiva de enfrentarse a un horror biológico desconocido pesado en su mente. Hora de reunir al equipo. Parecía que sus no convencionales estaban a punto de volverse mucho más no convencional. La sede no oficial de los no convencionales era menos una sala de guerra y más un extenso taller en el sótano lleno del caos organizado que marcaba su marca única de guerra. Zumbaba con el frenesí controlado que precedía a una misión. Genios tecnológicos encorvados sobre un técnico alienígena rescatado. Un médico empacando meticulosamente un kit de trauma rebosante de líquidos cuestionables y una figura descomunal en la esquina ensamblando metódicamente un arma que parecía debería pertenecer a un tanque pequeño en lugar de a las manos de una sola persona. El capitán Jones entró a la habitación con sus desgastadas botas de combate haciendo eco en el suelo de cemento, todos concentrados en él, sus bromas habituales reemplazadas por una tensa anticipación. «Muy bien, escuchen», gritó su voz cortando el zumbido. «Vamos a salir mundo. Objetivo. Un puesto de investigación. Silin. Nombre clave. Puesto de avanzada Z». Un gruñido colectivo retumbó por la habitación. Svindok, el médico. Un hombre que había curado a más soldados de operaciones encubiertas de los que le importaba recordar. Hizo una mueca de dolor. Pensó que juramos no lidiar con esos bastardos cucaracha que Jones confirmó sombríamente. Las circunstancias han cambiado. Parece que los bichos cocinaron algo desagradable, y ahora esa cosa está destrozando a sus creadores, y uno nuevo él miró a Tiny, la experta en demoliciones, cargando su cañón de gran tamaño. Es el tipo de fiesta en la que nos especializamos en estrellar Tiny sonido, revelando un diente separado. Sonrisa. Finalmente algo vale la pena explotar. Sky High Sparks, el especialista en tecnología, un joven flacucho con los dedos manchados de grasa. Eternamente gritó nerviosamente. «Señor, ¿tiene algún detalle como qué tipo de desagradable?» Jones arrojó un bloque de datos sobre el banco de trabajo central y parpadeó la misma transmisión holográfica que So-Ov le había mostrado. Corredores destripados, cuerpos Sven, destrozados, una sensación de poder monstruoso, implacable proyecto. «Quimera Jaines», dijo secamente. Jean empalmó. «Abominación Inteles delgado, pero suena como si el Silin hubiera perdido el control». Él tocó la pantalla donde una forma insectoide erizada de miembros desiguales acechaba a través de una cámara en ruinas. «Estamos para contenerlo. Preferiblemente vivo, el comando quiere que lo traigamos de vuelta». Seal cayó. Era una cosa, lidiar con amenazas alienígenas desconocidas, y otra, enfrentar algo diseñado para ser el arma definitiva. Una cosa, probablemente engendrada a partir de sus propias pesadillas. Jones los dejó absorberlo. Él sabía que su equipo estaba loco como estaban. Eran muy buenos en lo que hacían. Había escogido a la mayoría de ellos. Los había visto lograr lo imposible una y otra vez. «Tampoco me gusta», gruñó, «pero las órdenes son órdenes. Coge tus ruedas, Gear, en 20 segundos. Doctor», le hizo un gesto al médico. «Será mejor que empaques algunos tranquilizantes de fuerza industrial y suficientes antibióticos para curar una plaga. Chispas. Espero que te metas profundamente en sus sistemas en el momento en que aterricemos. Esta misión, damas y caballeros», su voz. «Endurecidos entramos en el vientre de la bestia». La sonrisa poco convencional estaba de vuelta en la cara de Tiny. Bueno, nada dice bienvenido como un casquillo explosivo bien colocado a pesar de la situación sombría. Jones sintió una batalla familiar encendiendo. Los no convencionales no eran conocidos por jugar. A lo seguro, esta era una misión hecha a medida para el tipo de caos en el que prosperaban en su nave de transporte, una aguja sin marcar de metal negro diseñada para inserción rápida y corte. Sigiloso a través del espacio con eficiencia practicada dentro del equipo, había un torbellino de actividad controlado bajo la dura tira de iluminación. Doc, murmurando bajo su aliento,
Armó un rifle inyector capaz de derribar a un rinoceronte enfurecido. Sparks estaba interconectando su equipo de datos con el sistema de la nave preparándose para excavar en la red de datos de Selene. En el momento en que atracaron a Tiny, tarareó un durje desafinado mientras acariciaba amorosamente a su poderoso capitán de armamento. Jones se sentó con los ojos cerrados, los engranajes estratégicos en su mente. Ya preocupado, Sparks habló finalmente. ¿Qué puede deducir de The Limited Intel? ¿Tenemos el técnico? Escribió furiosamente. Es un desastre, señor. Los SBIN no dijeron nada sobre el proyecto Chimera. Lo mejor que puedo decir es que es un experimento de fusión, múltiples especies unidas, probablemente diseñadas para la adaptación. ¿Se adapta cómo?, preguntó Jones. Esa es la parte aterradora, capitán. ¿Estaban apuntando a la evolución acelerada en respuesta a las amenazas? Aprende cambios. Se hace más fuerte a medida que luchas contra él. Necesitaba golpearlo duro, rápido. Y Doc murmuró una maldición de elección en voz baja. Simplemente maldita dura. Su nave se cerró al conectarse con la esclusa de aire del puesto de avanzada Z. Los SVIN, por desesperados que estuvieran, no eran del todo estúpidos. La zona de atraque estaba despresurizada, bañada en enfermizas luces de emergencia rojas. Jones se levantó su pesado traje de combate haciendo ruido mientras se movía. Recuerden, gente, dijo, que esto no es una misión de rescate. No estamos aquí para salvar ningún bicho. Levantó su propio rifle especializado, un prototipo de pistola de bobina electromagnética, con suficiente potencia para romper una armadura reforzada. Nuestro trabajo es traer de vuelta al premio. Con vida. Si podemos lograrlo. La esclusa de aire se abrió con un silbido, revelando una escena sacada directamente de un espectáculo de terror. Cortes estropearon las paredes de metal, el piso pegajoso con una mezcla de fluidos. Jones no quería identificar cuerpos destrozados de Sylvan yacían en posiciones grotescas. El hedor de la muerte y el ozono quemado obstruían el aire. La pequeña James dijo que estás en el punto, Sparks. Ojos en las transmisiones de seguridad, doctor. Espero que esos antibióticos tuyos funcionen en las superbestias mutantes. Tiny sonriendo maniáticamente y lideró la carga hacia la estación devastada, su enorme arma preparado si algo los esperados en las sombras les esperaba una gran sorpresa. El viaje a través del puesto de avanzada fue una sinfonía de pesadilla, consolas destrozadas, unidades de contención destrozadas y el silencio ominoso acentuado por los chillidos distantes y resonantes de un horror invisible les hizo rechinar los dientes. Las chispas los mantuvieron apenas un paso por delante de las defensas automatizadas de la estación. «¿Capitán?», él siseó con voz tensa. «Están desviando los sistemas de seguridad. Nos está haciendo daño, atrapándonos donde Jones exigió Suev. 4 deben estar donde guardaban el maldito prototipo». Chispas aullaron cuando las luces de la estación parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Cambio de aviones. Jones gritó en su comunidad. «Vamos directos a la fuente, Tiny. ¿Puedes bajarnos?» Allí, una risa gutural resonó a través de las comunicaciones. «Considérelo terminado». Un momento después, una explosión ensordecedora abrió un agujero en el suelo que reveló el nivel tenuemente iluminado de abajo. Jones no dudó. Saltó por la abertura. Aterrizó con el golpe sordo que sacudió los huesos. Los otros lo siguieron. El aire palpitaba con una energía extraña. El olor a ozono se hacía más agudo. Había una quietud antinatural. En la oscuridad, las luces ordenaron Jones. Chispa se vio obligado a inundar la cámara con duras luces tácticas. Entonces lo vieron. Se agazapó en el centro de la cámara. Una masa grotesca y descomunal de músculos de gatito y demasiadas extremidades desiguales. Las luces parpadeantes revelaron segmentos de escamas de reptil con caparazón de insecto, los restos de lo que alguna vez pudo haber sido Cylon extremidades y una fauces con colmillos goteando con saliva de aspecto ácido. Se retorcía y sufría espasmos como si múltiples instintos se casaran dentro de ella a pesar de su forma monstruosa. La criatura exudaba un terrible enfoque casi inteligente, sus múltiples ojos demasiados
y en disposiciones aparentemente al azar, rastreaban cada uno de sus movimientos. Esta no era una bestia sin mente, era un cazador, y ellos eran la presa querido. Dios, respiró Doc. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba su rifle. Inyector sigue evolucionando. Diminuto en contraste, sonando como un depredador salvaje. Siempre quiso embolsar algo grande, dijo ella levantando su absurdamente grande arma, con facilidad practicada. Sparks estaba golpeando furiosamente su consola de muñeca, murmurando un torrente de jerga tecnológica para sí mismo. Los sistemas de objetivos están fuera de línea, malditas cosas, codificando las señales. Vamos a tener que hacer esto a la antigua usanza. Jones permaneció en silencio calculando que no era un insecto crecido que aplastara cada fibra de su instinto intimidado. Gritó que esta era una pelea diferente a cualquier otra que habían enfrentado antes. Aún así su misión era despejar, contener, someter, traer de vuelta. Él se negó a fallar. Tiny, dijo en voz baja. Necesito una distracción. Sparks, encuentra un punto débil, algo en sus sistemas que podemos explotar. Yo capturo. Tiny cargó hacia adelante con un rugido su arma escupiendo balas hipersónicas que enviaban chispas volando de la piel de la criatura. Rugió de vuelta con furia, garras extremidades insectoides golpeándola, obligándola a bailar hacia atrás. Chispas, dedos volando a través de su equipo montado en la muñeca. Gritó allí nódulo de control subdérmico. Hombro derecho, base. Jones parecía con tristeza, tomó su disparo. El pulso electromagnético de su rifle apuntó al lugar que Sparks indicó la bala tocar el protocolo. Quimera para retroceder una ola metálica penetrante sacudiendo la habitación. Doc. Ahora Jones gritó por encima de la guarida. Doc usando la distracción. Apuntó con cuidado disparando varios dardos tranquilizantes en rápida sucesión. Encontraron su marca clavándose en la carne palpitante de la bestia. La criatura tambaleó sus movimientos, disminuyendo ligeramente, pero el efecto no fue inmediato. Se está adaptando. Resistiendo, gritó Doc con frustración. La quimera volvió su mirada hacia el muelle. Un gruñido gutural bajo retumbó. Dentro de ella, antes de que alguien pudiera reaccionar a pulmón, Jones empujó a Doc fuera del camino por poco, evitando una garra que destrozó su armadura de combate, rodó y disparó la batalla. Continuó. La ferocidad de la criatura era tan impredecible como su forma, haciendo casi imposible predecir su próximo movimiento. Explosiones del arma de Tiny picaron su piel. Los dardos de Doc finalmente comenzaron a tener un mayor efecto, y los intentos de Chispas sobrecargar sus sistemas dañados que se contrajera y tuviera espasmos erráticos, pero el protocolo de la quimera era implacable. Golpeó además de sus ataques, adaptándose a sus tácticas. Esto no era una simple condición de victoria, era una lucha por la supervivencia. La lucha se desvaneció en un silencio exhausto pulsante que dejó una sinfonía de dolor a su paso. Tiny se apoyó contra una consola en ruinas, una visión en Scarlet. Sus cortes goteaban tanto de la criatura. Sangre ácida como la suya, su enorme arma se perdió como una mera nota al pie en la épica lucha, pero se negó a retirarse. Sus ojos salvajes nunca dejaron a la criatura derribada, reflejando su mezcla de monstruosidad y destrozado. Doc se tambaleó sobre su rostro, generalmente lleno de una mezcla de sarcasmo y compasión, cansada. Ahora una máscara de esfuerzo tenso, el sudor goteaba de su frente, mezclándose con la sangre ácida de las criaturas salpicada en su mejilla. Había vaciado su kit de trauma, llevó su conocimiento al límite hasta el último tranquilizante. Había sido inyectado, pero la victoria no había llegado sin un precio. Sparks acunando un torniquete improvisado para detener la sangre que supuraba de un fragmento de Khitan, incrustado en su pierna todavía encorvada sobre su devastada plataforma de datos. Sus dedos, reticulándose por la conmoción y la adrenalina, bailaban por la pantalla, buscando una apertura final, una forma final para asegurar que la criatura permaneciera neutralizada.
durante el viaje de regreso de Frau. El propio Jones estaba. Una visión brutal, revelada su armadura destrozada. Arde furiosamente. El legado de recibir una explosión significaba para Sparks incluso su arma de bobina, que símbolo de tecnología de vanguardia era ahora un trozo retorcido de metal deformado y arruinado en la batalla culminante, a pesar del dolor que atormentaba su cuerpo. Su voluntad, ese núcleo inquebrantable que lo había visto a través de incontables misiones, permaneció inquebrantable. Pero fue una resistencia. Amarga había luchado con rinocerontes que cargaban, se enfrentó a señores de la guerra alienígenas y sobrevivió a traiciones y emboscadas que habrían quebrado a hombres menores. Nunca había luchado contra un enemigo tan despiadadamente eficiente, tan capaz de adaptarse para enfrentar cualquier desafío. Cada herida que sufría la quimera estimulaba una evolución retorcida, su cuerpo se transformaba y cambiaba en tiempo verdadero para contrarrestar su asalto. La criatura rugió su desafío, el eco final de su furia monstruosa antes de que una cola reptil masiva se estrellara contra las costillas de Jones destrozadas, enviando lanzas de ardiente agonía recorriéndolo, se estrelló contra un mamparo. La oscuridad bordeaba su visión, su enfoque se estrecha a un punto de dolor a través de la neblina, vio a la criatura acecharlo. La muerte se cernía, un depredador apuntando a su presa lisiada, su mano alcanzó su arma, un último gesto desafiante, pero su cuerpo se negó a obedecer, gritando en protesta. Todos habían terminado. La criatura era demasiado poderosa, demasiado adaptable para su ingenio y tenacidad, un gruñido salvaje, un grito de batalla primitivo más antiguo, incluso que la humanidad. En sí resonó por la habitación seguida por un golpe carnoso repugnante. La quimera se tambaleó y Jones, en una confusión borrosa, vio un destello rojo, un borrón de movimiento diminuto. A pesar de sus heridas, había recuperado un pedazo irregular de escombros, una longitud de viga de refuerzo retorcida, que brillaba con los fluidos cústicos de la criatura. Era un arma nacida de desesperación, de desafío absoluto, y llevada a casa con los últimos restos de su fuerza. La quimera se centró en Jones. Apenas la vio venir, Tiny clavó la lanza improvisada en la parte posterior de su cráneo. Con una fuerza impactante, la criatura soltó un chillido ensordecedor, un ruido que pareció sacudir el núcleo mismo del puesto de avanzada, todo su cuerpo temblando salvajemente antes de desplomarse al suelo. Tiny se paró en medio de los restos, salpicados de Bloods en el pecho, él en su arma goteando una mezcla fétida de Bloods Doc. Cogió sobre una jeringa improvisada, apresuradamente en su mano, con manos temblorosas, bombeó una dosis final masiva de tranquilizante en la bestia derribada. Los últimos ecos de su chillido se desvanecieron en un silencio espeluznante. La batalla estaba ganada, pero se sintió como una victoria hueca. Estaban rodeados por la devastación, la estación destrozada en pedazos, chispas agarrando su pierna herida con un siseo doloroso, sus propios cuerpos maltratados, reflejando la ruina a su alrededor. La criatura misma, esa encarnación de pesadilla de la guerra biológica, fuera de control, era un monumento obsceno a la ambición que salió mal, y allí estaba la abrumadora pregunta de traerlo de vuelta a la Tierra, junto con los datos Sven Sparks, milagrosamente rescatados, pero peor aún. Una molesta e inquietante